Eso. Mi nombre es Maybelline Karina Urbina Torres. Soy orientadora escolar de un Covach y para muchachos de 15, 18 años. Allá donde estaba en mi casa, estaba dándoles clases a 4 niños, después fueron 8, luego 16, y así siguieron incrementando. Entonces la señora sí la sentí un poquito molesta ya con tantos niños. Así que doña Mari y don Sebastián fueron los que oportunamente me dijeron que aquí en este lugar, en este espacio, podía darles las clases. Este canto ha brotado en mí. Inicié con 4 niños y fueron aumentando por semana, se fue pasando la voz y gracias a Dios, pues ahorita ya son en mi lista 60 niños. Sandy, Marisela Gómez Vázquez, Marcos, ¿dónde está Marisela Gómez Vázquez? ¿No ha venido? Erika Janet. Si me lo preguntan, yo no había pensado en enseñar a niños. Sin embargo, el Señor me fue motivando para que yo hiciera esta obra. De mi hermanita Francelia, pues vi la habilidad que ella tiene, los conocimientos que ella tiene para enseñar a niños y de ella aprendí también muchísimo. Entonces junté las cosas y salió este resultado. Porque gozo de tu amor. El cuarto estaban 4 niños que son los hijos de doña Elenita. Es Kevin, Ángel, Ana Gladys y Quique, Enrique, gracias, Enrique. Entonces, todos los días los veía jugar, pero llegaba el momento que se ponían a llorar en mi puerta. Y entonces yo decía, ¿por qué lloran los niños? O sea, ¿qué será que les está pasando? Y yo agarraba y les daba un globo, les daba un dulce, dependiendo de lo que yo tuviera. Pero después, el sentir de parte de Dios de querer enseñarles a estos niños fue más fuerte. Y entonces me decidí y les dije a los niños, vengan, les dije, les voy a enseñar una palabra. Empecé a explicar acerca de cómo Dios creó el mundo, desde la lección número 1. Y entonces vi que los niños se emocionaban y me ponían atención. Y hasta en ese momento yo no sabía si me estaban entendiendo o no. Yo hablaba y veía que ellos decían que sí. Y de ahí les enseñé el primer versículo, Dios creó al mundo, y vi que tuvo impacto en los niños, aunque sean chiquititos. A la siguiente semana trajeron a sus 2 primitos, ya eran 6. A la siguiente semana, los vecinitos que estaban espiando, les dije que si querían acercarse y me dijeron que sí, entonces ya eran 8. Y así cada semana se iban agregando 1, 2 niños, se fue regando de que la maestra May estaba dando clases. Incluso algunos de mis alumnos del Covach vinieron también y se acercaron para ver qué estaba haciendo. Puedo disfrutar. Mi hermana me prestó un libro no lo traigo ahorita, pero me prestó un libro de cómo enseñarles a los niños. Y ahí va diciendo paso a paso lo que uno debe hacer. Entonces, por ejemplo, lo del regalito, ahí decía que se sacara un regalito. Lo dice de otra forma, pero me adapto a lo que tengo aquí en Tenango, porque no tengo una papelería, no tengo otras cosas. Entonces, a lo que yo tengo acá, lo voy adaptando el material que voy utilizando en las clases. Noto que cuando voy en la calle me saludan de una forma especial. Me dicen buenas tardes, hermana, y me doy cuenta que ellos ya saben que yo soy cristiana y que muy probablemente son los papás de los niños que vienen acá. Te dedico esta alabanza. En el primer mes me sucedieron varias cosas muy difíciles, personas que se peleaban conmigo y yo no sabía por qué, pero después entendía y hacía como que, bueno, no voy a tomar en cuenta lo que acabas de decir o para no seguirle el pleito, era más eso. Las veces que quise iniciar, en primer lugar no podía iniciar porque o llovía mucho en los días que yo quería empezar o sentía miedo, mucho miedo, como que si algo me fuera a pasar. Sentía también la desidia de mi parte, que decía después o la otra semana.
Me tardé muchísimo en iniciarlo porque tenía miedo realmente, no sabía cómo empezar, no sabía cómo iban a reaccionar los niños y me daba mucho miedo cómo iba a reaccionar la comunidad. Dios está conmigo a pesar de los problemas, que Dios está teniendo el control de todas esas situaciones y que lo único que debo hacer es confiar en Él y Él va a salir adelante, o sea, me va a sacar adelante. Sí, el que decía, porque la paga del pecado es muerte, porque ese texto los niños empezaron a aprender, pero les tuve que explicar palabra por palabra porque no lograban comprender a qué se refería, que por qué el pecado era muerte y qué es pecado, y entonces me llevó varios miércoles tener que explicarles a qué se refería. Obviamente tenemos que ir más lento con los niños porque hay muchos textos, los resumo para que no sea tan grande y sea más fácil aprendérselos, pero ese texto en sí me costó muchísimo y cuando ellos lo comprendieron me decían, por ejemplo, entonces mi papá se va a morir. O entonces mi mamá se va a morir. Y yo decía, no, ¿por qué se va a morir? Es que mi papá toma, es que mi papá le pegó a mi mamá. O entonces cuando ellos me estaban contando, pues me hice la fuerte, pero cuando yo llegué a mi casa me dio muchas ganas de llorar. Y yo le decía al Señor que cuántas cosas, cuánta necesidad había en el mundo y que no bastaba, o sea, no hay, ¿qué podamos hacer? Según yo en ese momento, que podamos lograr un cambio, ¿no? Porque ahorita estoy trabajando con niños, pero el Señor me hizo sentir en ese momento que pues más adelante estos niños son los que van a enseñar a otros. Eso lo entendí porque cuando estaba orando al Señor, sentí leer la palabra y entonces cuando abrí la palabra decía justamente de que los niños son el tesoro del Señor y que Él está con los niños y que los niños son de Él. Entonces yo decía, bueno, y estos niños cuando tengan el conocimiento, pues van a hablarlo, van a expresarlo. No te puedes imaginar cuántas cosas ellos se quedan grabados en su mente y en su corazón, porque a veces podríamos pensar, son niños, no se dan cuenta de lo que pasa. Mentira, se dan cuenta de todo lo que pasa. Ellos saben qué es lo bueno y qué es lo malo desde su pequeña y corta edad, porque ¿quién les enseñó que que cuando el papá golpea a la mamá no está bien? ¿O quién les enseñó que tomar está mal? Entonces, de alguna manera ellos van aprendiendo esa parte. Me apoyo de los niños más grandes, que son más conscientes. Me apoyo de ellos para que ellos me ayuden a pasar a los niños. De hecho, a veces lo digo al principio, los que no puedan, los más grandes me ayudan con los más chiquitos. Pero me he dado cuenta, y sobre todo hoy, me di cuenta de que ya no necesito decirles nada. Ellos solitos apoyan, le ayudan al otro a buscar la Biblia. Es más, muchos de los que tenían Biblia ni siquiera saben leer. Entonces, lo que hacen es repetir lo que otros están diciendo. Y palabras en celtal, nada más sé para decirles que guarden silencio, como es el chaván. Ven, decirles ven es la. Alaletic, bebés, o muchos bebés. Achish es niña y Kerem es niño. Cahualtic es Dios. El versículo. Chabán. Chabanik alaletic. Chabanik alaletic. Les dije Chabanik alaletic, guarden silencio, niños. Y les dije, no, les quería decir que cómo se decía, hagamos un círculo. Le pregunté a la niña, pero no me entendió. Entonces ya cuando comencé a dar la clase, ya los demás empezaron a acercar. Cuando comencé a hablar del versículo, los demás empezaron a acercar. Jesús se presentó con todos sus apóstoles. ¿Cuántos apóstoles tenía Jesús? Uno. Sí. Esa es adivinanza. ¿Cuántos apóstoles tenía? 10. No, más todavía. 12. Un poco en ayudarles a entender la Biblia. Sí, ciertamente cuando empecé yo decía, es que es algo muy grande, ¿cómo le voy a hacer para que ellos lo comprendan? Pero pasito a pasito ellos han ido aprendiendo. Algo que también descubrí justamente eso, que ellos no todos saben leer,
sobre todo no saben entender la pregunta que se les está haciendo. Se dieron cuenta ahorita que preguntaba una cosa y ellos me contestaban otra. Entonces los voy guiando y sí, en la medida que ellos van haciendo los ejercicios, ellos van aprendiendo también el español. Había niños que tengo ahorita que no sabían nada de español y ahorita ya se expresan bastante en español. Por lo menos dicen Dios, dicen Jesús, Espíritu Santo, Cristo vive. Cristo vive, varias cosas que han aprendido. Yo tuve la iniciativa de hacerles un examen, pero es un examen escrito para que yo pudiera medir qué tanto ellos habían aprendido. Obviamente les pregunté acerca de los versículos, los temas que se dieron. Les imprimí a cada uno una hojita. Y yo, optimista, dije, bueno, se lo van a memorizar porque ellos así aprenden, ¿no? Memorizado. Se lo llevaron a casa, vinieron después, cuando yo regresé de irme a la casa y regresar, les entregué el examen y vi que se empezaron emocionados lo recibieron y comenzaron a contestar algunos y otros se fueron y se dispersaron por todos lados y yo decía, ¿por qué se van? Y lo empezaban a hacer en equipo. Entonces yo decía, bueno, les voy a dar chance porque muy probablemente no entiendan algunas preguntas. Cuando recibí los exámenes, nada de lo que les pregunté me habían respondido o contestaban otras cosas. Entonces sí me sentí muy triste y yo dije, es que no están entendiendo lo que yo estoy haciendo. Me dio el bajón así como que, pues, ¿para qué vengo, no? O sea, hasta cierto punto, la verdad, lo pensé. Después dije, bueno, voy a ir y voy a ver qué más puedo hacer o de qué otra manera les puedo enseñar para que ellos puedan aprender. Cuando les dije, me siento muy triste porque no han aprendido lo que les estoy enseñando, no se saben los versículos, en ese momento todos comenzaron a decir los versículos de memoria. Entonces me quedé bien sorprendida porque yo dije, ok, no entienden lo que les estoy preguntando por escrito, pero si les hago la pregunta verbal, ellos lo comprenden y eso me levantó muchísimo. No pude evitar derramar ciertas lágrimas de emoción porque me doy cuenta de que sí lo aprendieron. Los días miércoles se reúnen los hermanos allá en Tuxtla. Cada vez que ellos se reunían y yo no estaba allá, me daba mucha tristeza. Yo decía, yo quiero estar ahí, ellos están gozando y yo aquí encerrada en mi cuarto. Entonces por eso decidí en día miércoles, porque el miércoles es cuando los hermanos están gozando y yo me estoy gozando aquí. A veces decirles a las personas lo que deben hacer no es suficiente. Por eso es que es necesario e importantísimo cuidar el testimonio, porque ellos, tanto los niños como los adultos, aprenden viendo, haciendo. Y pues sí podría decir que en la repetición, el no cansarse, ¿no? A veces le habla uno a una persona de Dios y pareciera que no hay ningún cambio en la semana, en el mes, incluso en el año. Pero con esto puedo aprender que ser constante con la persona puede ayudarle a esa persona. Tal vez ahora sí que los tiempos son de Dios y Él sabe hasta qué tiempo la persona ya va a estar preparada. El año pasado, en la escuelita bíblica se trató justamente de eso, de los misioneros y de que cuántas personas se van a la África, se van por todos lados del mundo para llevar la palabra de Dios. Y esto también es parte de cómo inició esta misión, ¿no? De enseñarles a los niños, porque no necesitaba ir tan lejos. Cuando comencé a ver a estos niños descalzos, ropa sucia, los cabellos despeinados, solos, porque uno va caminando por la calle y vemos a muchos niños solitos. No es como en las ciudades que va la mamá con ellos, sino que aquí la mayor parte van solitos. Entonces yo decía, pues ellos son los que necesitan de la palabra. Y al comenzar a darles la escuelita bíblica, estaba sentada en una piedra que está de aquel lado, porque a veces no hay sillas, y tenía alrededor a los niños, y en ese momento me di cuenta de que estaba haciendo una misión de parte de Dios. En ese momento sentí así como que, sí, o sea, esto es parte, en lugar de pensar en irme a otro lado, pues ya desde aquí, ¿no? Trabajar con lo que tenemos cerca. Y como consejo, como una palabra de reflexión sería eso, ver las necesidades que están a nuestro alrededor. No necesitamos ir tan lejos para hacer que la palabra de Dios viva en los corazones de los niños, de las personas, de adultos, de jóvenes. Cada quien puede sentir ese llamado de parte de Dios. Necesitamos obviamente oración, mucha oración, porque
cuando comenzamos una obra de este tipo, el enemigo no está contento y entonces comienzan a haber obstáculos y situaciones difíciles que nos podrían desanimar, pero tomarnos de la mano de Cristo, orar, ayunar. Muchas veces he tenido que ayunar también cuando veo que los niños, las situaciones que empiezan a vivir los niños, y pues siguiendo esos consejos podemos comenzar de poquito en poquito, pasito a pasito, y cuando vengamos a sentir, el Señor va a hacer este boom o esta obra en grande. Muchas gracias, Karina. Gracias a ti. Adiós, el Adiós. reclutador.